Incluso tenemos un código de la niñez y de la adolescencia en nuestro país, está la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, ahí están bien establecidos los derechos de los niños y las niñas, el interés superior que debe primar en ellos. Sin embargo, hay muchos padres, hay muchas personas inescrupulosas que se aprovechan, que se valen de la edad, de la fuerza. Un niño no se puede defender, es un ser prácticamente indefenso. Pero por eso nosotros estamos acá y con el segmento del día de hoy vamos a tratar de llevar a ustedes esa información, cómo denunciarlo y no permitir más violencia hacia la niñez nicaragüense, nuestros niños y niñas que son tan valiosos. Recuerde que también cuando hablamos mucho de ese futuro de la sociedad, estamos hablando de esos niños y niñas. Estaremos hablando de este tema de hoy con nuestras especialistas que ya están con nosotros en el estudio. Buenos días. Así es, y le damos la bienvenida desde el punto de vista psicológico, siempre abordando estos temas y esa orientación tan necesaria e importante para los padres y madres, la doctora Nicole Tijerino, desde el punto legal, hoy especialmente desde la materia penal en el derecho, la licenciada Astrid Bracamonte, que nos acompaña del bufete de abogados de la UPOLI. Jocelyn Medrano también con nosotros, ¿verdad? Estamos entre todas acá e indignadas, ¿verdad? Importantísimo abordar esos temas, coincido con vos, Odili, es algo que verdaderamente indigna. Ahora ya la violencia sexual no es exclusivamente hacia las niñas, los niños también son víctimas. Y no es una cuestión de que debería de ser solo las niñas, no estamos diciendo eso. Ninguno verdaderamente es condenable que este tipo de personas cometan esta clase de hechos. No estamos condenándolo totalmente, ¿verdad? Tenemos que presumir de su inocencia, pero todo hace indicar que sí hubo una violación. Bienvenidas a las dos, un placer nuevamente que nos acompañen. Doctora, quiero iniciar con usted en este caso, en el aspecto psicológico. Esto es algo que puede marcar a una personita toda la vida. Tiene 6 años este niño. Sí, Jocelyn, nosotros en otras ocasiones hemos explicado que tanto los abusos sexuales como las violaciones marcan y dejan traumas instaurados en los niños. Es así que esto lo va a llevar por el resto de la vida. A veces uno cree y dice, es que es niño, no siente, no piensa, ¿y qué va a recordar? Claro que sí, ya a los 6 años ya están los recuerdos instaurados y le estamos robando y quitando, como muy bien lo decía Odili, esa inocencia a nuestros niños. Es más, se aprovechan del ser vulnerable, porque los niños son mucho más vulnerables, ¿verdad? Los adolescentes también que una persona adulta. Entonces, el abusador, el agresor se aprovecha de eso y trata de poseer, porque eso es en abuso sexual, posee el cuerpecito, en este caso de los niños, ¿verdad? Entonces, considerándose que él tiene la fuerza, recordemos que las bases de la violencia es la fuerza y el poder, entonces se cree con esa fuerza y con ese poder para abusar y dominar a un niño en este caso. Hay trastornos, sí, psicológicos ahí en esa persona que abusa, porque no es algo normal, o sea, ¿qué pasa por la mente en un psicópata, ¿no? Eso me gusta, esa pregunta, porque casi siempre consideramos que el violador es porque está enfermo mentalmente, ¿verdad? Y muchos dicen, es que estoy enfermo, o la familia también, y es una forma, un alegato, y es parte de la defensa, considerando que los van a exonerar de un delito que ha cometido. Yo no podría decir en este momento si esta persona tiene alguna patología mental, eso se tendría que revisar. Muchos de ellos sí podrían tener una patología mental. Lo que sucede es que cuando hay un abuso y más de un familiar, es un familiar, ¿verdad? El que abusa, Sí, probablemente sí. Entonces, cuando es un familiar, imagínese, ¿qué es lo que pasa acá? Se supone que si es un tío, que si es un padrastro, que si es un papá, es para cuidarlo y nunca para hacerle daño. Y muchas veces se le adjudica la culpa a la madre. Y ahí yo tengo mi asterisco. No necesariamente la madre es la culpable que no cuidó al niño, pero ¿quién se va a imaginar que un tío va a violar a un niño o a una niña si es tu tío? Y con el tío vos jugás, pero como el juego es una de las herramientas que ellos utilizan para abusar de estos niños, entonces por eso también, ¿verdad? Ahora, respondiendo un poco más a su pregunta, todo esto se tendría que revisar, Xochitl, porque hay unos que sí, que tienen patologías muy sentidas, hay otros que no. Lo que pasa es que rompen con sus fueros internos, rompen con sus principios, y claro, como un niño no se puede defender, entonces voy en búsqueda de esa persona que para mí es indefenso o indefensa.
Bueno, la doctora Bracamonte también está con nosotros el día de hoy. Legalmente, ¿qué es lo que persigue? Todavía está bajo el régimen de sospecha. No ha sido, ¿verdad?, nada catalogado ya como algo definitivo. Pero ¿qué pudiese pasar en esta situación? Bueno, en primer lugar, gracias, ¿verdad?, por este espacio que se le brinda a la comunidad, ¿verdad?, a través de Canal 10, de la revista, en un tema tan delicado como es la violencia, tanto en las mujeres como en los niños, que como bien decía la doctora Nicole, son bastante vulnerables. Entonces, en este sentido, aquí, cuando el niño sea valorado por el Instituto de Medicina Legal, nos vamos a dar cuenta si este niño fue abusado o fue violado. Tenemos un sinnúmero de normas jurídicas que protegen estos actos, y es más, nuestra ley, tanto nuestra ley 779, que habla y define lo que es la violencia sexual, como el mismo Código Penal, que habla de un sinnúmero de delitos, como el delito de abuso, como el delito de violación, establecen pena agravada precisamente cuando la víctima es un menor, cuando es un niño, una niña, un adolescente. ¿Por qué? Porque ellos son más vulnerables. Evidentemente, la fuerza va a ser mayor, no solo la fuerza física, sino también el hecho de la intimidación que se puede ejercer en un menor. Generalmente, muchas veces, estos niños son víctimas y se utiliza el mecanismo de la intimidación. Si le decís a tu mamá, la voy a matar, un niño escucha esa palabra y se siente aterrorizado. Entonces, a veces se utilizan todos estos mecanismos para llegar a cometer estos actos que son tan reprochables y tan detestables, sobre todo cuando vemos que es una violación o un abuso sexual incestuoso, porque el Código Penal también habla del incesto. Y cuando nosotros hablamos y miramos que tenemos un caso donde hay una víctima menor de edad, hay una llamada, ¿verdad? Vamos a atenderla. Doctora, gracias por esa pausa. Buenos días. Te escuchamos. Yo quería dar un tema que yo soy de Masaya y a mí me pasó algo similar así, un abuso sexual con mi padre y todos los de Masaya de la Promujer me ayudaron y es bien feo, ¿verdad?, acerca de todo esto de los hombres que son violadores, que no solo simplemente los gente particular, sino también los padres que son violadores. ¿A qué edad te pasó eso? ¿Ah? ¿Cuántos años tenías cuando te ocurrió esa mala experiencia? A mí fue como a los 7 años que mi papá me violó. ¿Lo echaron preso? Sí, está preso, y aquí mismo en mi barrio ha pasado muchas cosas así y no han hecho nada. Terrible. Gracias por compartir esa experiencia. Si desea una consulta negativa, y si desea una consulta, con todo gusto, ¿verdad, mucho doctora? gusto, claro que Porque aunque ella no se nota afectada, a veces internamente no sabemos pues, cómo lo está, si lo ha O superado. cómo lo ¿no? refleja cuando a veces hay algún enojo o una situación similar, si alguien se le acerca, cómo ha experimentado también ella algún noviazgo. Lo No que sabemos, pasa es doctora. que la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano es inmensa, es grandísima, ¿verdad? Entonces, probablemente no la escuchamos tan afectada porque no lloró, no se le quebró la voz, pero internamente nosotros no sabemos emocionalmente, afectivamente, cómo está ella, si probablemente está muy afectada, porque esa marca queda, muchachos, no nos equivoquemos, que es que pasó a los 7 años, y bueno, no sé qué edad tiene, y puede tener 25, no, eso ya lo olvidó, niña, olvida eso, y la gente le dice a veces, pero olvida si eso fue cuando estabas pequeña, eso no se pide de esa manera, ni se le puede estar pidiendo a la persona, porque algo que te han manoseado, que es tu integridad, tu dignidad, tu cuerpecito. Tenemos algunos mensajes que quiero compartir con ambas, opiniones y también preguntas. Tantos lugares que hay para saciarse y agarran a los más débiles, estos son unos depravados. A mí me violaron cuando tenía 6 años y le conté a mis padres y no me creyeron. Y más bien me pegaron y me dijeron que no fuera mentirosa, que todavía no he podido olvidar eso hasta este momento de mi vida. Buenos días, así le pasó a mi prima con tan solo 4 años de edad. Su padrastro la violó y le introdujo el dedo en sus partes y a ella le costó salir de ese trauma. Buen día, ¿qué diferencia existe entre abuso y violación en términos legales y también psicológicos? Nos preguntan.
Otra persona nos comparte su experiencia. Me violaron y nadie me cree. Solo mi mamá sabe y el que me violó me vive amenazando. ¿Qué puedo hacer? Y ahí vamos a dar unas recomendaciones legales, hasta tal vez nos ayuda. Hola, buenos días, excelente el tema, lo felicito, Dios les bendiga. Yo pienso que si esa persona que violó a alguien no se arrepiente y le pide perdón a Dios, va derechito al infierno. Deberían de castigarlo fuertemente acá para su arrepentimiento. Un último mensaje antes de la llamada, nos dicen: buenos días, está muy interesante el tema. Cuando yo tenía 13 años, mi hermano quiso abusar de mí. Ya han pasado los años y aún tengo pesadillas con eso. Hay una llamada. Buenos días, gracias por esperarnos. Buenos días. Sí, bienvenida o bienvenido. Mi vida, muy bonito tu programa, la de todas ustedes. Yo quisiera hacerle una pregunta. Bueno, mira, yo tengo una niña de 5 años y aquí vivía un tío y vino él y ¿aló? Sí, le estamos oyendo. Entonces vino él y me le dijo él, yo iba a castigar a la niña. Entonces vino él y me le dijo de que la iba a defender de mí y que, pues para que yo no le hiciera nada, que le diera un beso en la boca. ¿Ustedes cómo lo miran eso? ¿Es o no acto de abuso? ¿Qué edad tenía la niña? 5 años. Ok, 5 años. ¿Su opinión? A ver, yo quiero ser bien clara en esto. El abusador, si hay un ambiente familiar que está bajo conflicto, que hay maltrato, entonces se te aparece como protector de ese niño, ¿sí? Esa es otra de las estrategias de ellos. Entonces, yo soy su protector, vení que te voy a cuidar, yo te voy a chinear. Pero detrás de esa protección probablemente está el abuso sexual. Ahora, estarle pidiendo un beso no es posible y me van a disculpar, pero yo eso no lo apruebo. Desde la psicología, estarle pidiendo un beso en la boca a un niño o a una niña no es correcto. Nosotros le podemos pedir un beso en la mejilla, pero hay que ver la forma también, o sea, con qué morbo lo estamos haciendo. Y ya beso en la boca, nosotros como psicólogos no lo recomendamos. Ahora bien, importante también que los papás y las mamás le crean a sus niños, que los escuchen. Cuando un niño dice, me están tocando, tiene que investigar realmente qué es lo que está pasando. Y lo que sucede es lo que usted nos leía en el mensaje. Lo primero es, ¿y por qué no me dijiste? Pero ¿cómo le vas a pedir eso a un niño si muy bien lo decía la doctora Bracamonte? Los amenazan. Y si no los amenazan, otra de las estrategias que utilizan es, todos los papás le hacen esto a sus niños. Entonces el niño se confunde y llega un abuso. Exacto, se lo cree. Entonces el niño no sabe ni cómo se llama. Muchos niños que les cuentan, doctora, y era lo que nos decían. Cuando yo les conté a mis padres y me pegaron. Así y es. Otro caso donde una amiga televidente decía, a mí me violaron, nadie lo sabe, solo mi mamá, y hasta el momento no lo he podido superar. Y otra persona también, es bien frecuente, lo estamos viendo, decía que la intentó abusar un primo o un hermano, si no mal recuerdo, y ella todavía no la puede superar. Sueña con eso, y eso que no se consumó el abuso. Es que esa es una de las secuelas precisamente de las violaciones, de los abusos, las perturbaciones del sueño, las pesadillas frecuentes, recurrentes, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta muchacha, esta persona va a llevar por largo tiempo, debe de llevar un tratamiento psicológico. Tenemos una llamadita, Sí, mi vamos a doctora, buenos recibirla. días, adelante. Y recuerden ustedes, estamos hablando de abuso y de violación, vamos a hacer esa diferencia desde el punto de vista legal, pero también no solo hacia las mujeres puede ser este abuso o violación, también hacia los varones, y no hay que tener pena por denunciarlo. Buenos días, adelante, le escuchamos. Hola, buenos días. Bienvenida, gracias por llamar. Buenos días, gracias. Yo cuando estuve muy chiquita, yo tuve bastante problemas porque a mí muchos me perseguían y querían abusar de mí y todo, pero ya con el tiempo pues yo fui como queriendo pues que mis hijos cuando nacieran tuvieran algo de protección. Entonces yo cuando llegué a casarme y todo, entonces yo le hice su casa y el baño lo puse adentro,
Y ahora que ellos tienen su casa, yo quiero que ellos tengan más seguridad, porque yo pienso pues de que el abuso está hasta en la familia, pues. ¿Qué tipo de abuso sufrió usted? ¿Siente que sufrió? Cuéntenos un poco. En el baño, cuando me bañaba, me espiaban. ¿Quién? Así, los vecinos. Ah, ¿usted vivía en alguna vecindad? O sea, la casa era como muy desprotegida. O sea, Ok. tenía como hoyos y todo, y entonces Ok. siempre había ese problema que me espiaban y todo. Ujú. Entonces yo dije, cuando yo tenga mis hijos, yo voy a protegerlos. Qué lindo. Entonces ahora yo lo que hago es que cuando ellos se bañen, yo les cierren las puertas, que no dejen de entrar a nadie. ¿Cómo no? Y entonces para yo tenerlos más protegidos a ellos. Bueno, muchísimas gracias por compartir ese momento y si quisieras una consulta psicológica también, importante que nos dejes tu número de teléfono y tu nombre completo, porque escucho, doctora Nicole, que ella de cierta forma tiene algo ahí, ¿verdad? Algún problema todavía. Por supuesto, claro que sí. Es que Secuelas eso, de algo. secuela, eso está guardado. Y si ella no lo ha trabajado, entonces eso está todavía mucho más fuerte. No es igual pasar un proceso psicológico, no lo va a superar al 100%, pero sí se puede y se logra manejar.